Dijo entonces Jesús a los 12: ¿Queréis vosotros iros también? Y respondióle Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. San Juan 6, versos 67 y 68. Hola, buenas. Espero que se encuentren muy bien donde quiera que estén. Que Dios les bendiga. Nuevamente habla Raúl García. Ahora hablaremos en Éxodo 25, 26 y 27. No precisamente de todo, sino en general y un texto que quiero resaltar. Pero antes de comenzar, pues recordemos el contexto. Recordemos que los hijos de Israel se encuentran frente a Sinaí y están recibiendo la ley de Dios. Y cuando terminan de recibir la ley de Dios, los 10 mandamientos, y aparte de los 10 mandamientos, también reciben las leyes de la esclavitud, leyes de restitución, leyes sobre la propiedad, leyes sociales, leyes personales o de los juicios, y al final realizan un sacrificio para sellar el pacto. Como lo habíamos dicho, la ley al final señala a Jesucristo y su derramamiento de sangre en la cruz del Calvario. Habíamos dicho que ellos deberían de haber dicho, bueno, Señor, así como marcas esta ley, pues nosotros somos infractores, somos pecadores. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos algo que nos purifique. Pero ellos dijeron, recordemos, que lo harían como Dios decía. Sin embargo, a Dios nada se le va de las manos, Él tiene un plan perfecto y entonces empieza a decir a Moisés que debe de preparar un tabernáculo. Y es exactamente lo que va a hablar el capítulo 25, 26 y 27, que básicamente son los materiales y las instrucciones para construir este tabernáculo. El tabernáculo básicamente estaba constituido por 3 zonas: una tienda en el centro que estaba dividida a su vez en dos: el lugar santo y el lugar santísimo, que estaban divididas por un velo. Fuera de esta tienda se encontraba el atrio, en donde se encontraba el altar de bronce y la fuente, que eran necesarios para los lavamientos de los sacerdotes, y el altar para hacer los sacrificios. El atrio a su vez tenía una frontera de cortinas que separaba al pueblo del tabernáculo. Nadie podía ver hacia adentro del tabernáculo, y esto representaba la condición del ser humano, ¿verdad? Separado de Dios a causa del pecado. Antes de analizar el por qué Dios da este tabernáculo, quiero que entendamos el contexto en el que estaba dando Dios su ley. Si recordamos en Éxodo 19, Dios da instrucciones a Moisés para que santifique al pueblo, santifique el monte y ponga vallas para que no pasen hacia el monte cuando él descendía y estuviera dando su ley. Porque Dios estaba protegiendo al pueblo. Ya lo habíamos visto que ellos son pecadores y Dios es santo. Entonces, lo que ocurre en Éxodo 19 es que Moisés saca al pueblo del real o del campamento y lo lleva hacia el monte, hacia donde Dios va a hablar al pueblo su ley. Entonces recordemos que Dios bajaba en forma de nube o de humo, y en columna de humo o en columna de fuego. Recordemos que decía que esto henchía al monte y lo hacía temblar y parecía como si hubiera fuego, de tal manera que ellos se espantaron y mejor dijeron a Moisés, habla tú y ya luego tú mejor nos dices. Eso fue lo que dijo el pueblo, porque veían cómo temblaba el monte. Ahora veamos lo que dice Éxodo 25:8, y dice, y hacerme han un santuario, y yo habitaré entre ellos, conforme a todo lo que yo te mostraré, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus vasos, así lo haréis. Vemos entonces ahora que Dios le va a comenzar a dar más bien a Moisés instrucciones para realizar este santuario. ¿Qué es lo que quiero resaltar de aquí? Dios no quiere que ellos salgan.
de su campamento, sino que Él va a habitar en medio de su campamento. Y van a ver más adelante cómo estaba conformado el pueblo alrededor del tabernáculo. Me agrada tanto este texto porque muestra la voluntad de Dios para acercarse a su pueblo, porque ciertamente no es la voluntad del hombre acercarse a Dios, sino que es la voluntad de Dios acercarse al pueblo. Una traducción literal de tabernáculo sería habitar. Y como siempre les he dicho, todo esto es para mostrarnos a Cristo. El apóstol Juan nos dice en el libro de el Evangelio, más bien según San Juan, en el capítulo 1, verso 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Otra vez, vemos nuevamente cómo es la voluntad de Dios de acercarse al hombre, y nuestro Señor Jesucristo es muestra de ello, que Él vino a habitar entre nosotros para mostrarnos la gloria de Dios. Esto quiere decir que el Señor Jesucristo tabernaculizó, habitó entre nosotros. Me gusta lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 18, el propósito de que Cristo tabernaculizara. Dice ahí, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Como pueden ver, el propósito del tabernáculo y el propósito de Cristo que ha habitado entre nosotros es acercarnos a Dios, que Dios esté entre nosotros. Esto es una gran bendición. Vemos el corazón de Dios para habitar entre su pueblo. Y así lo narra Juan en el Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1, dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es. Y yo, Juan, vi la santa ciudad Jerusalén nueva que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una voz, una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más. Y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Aquí vemos cómo es la voluntad de Dios que no cambia con el tiempo, el de querer habitar con sus hijos, con su pueblo, y al final vemos el triunfo de la voluntad de Dios en el Apocalipsis, cuando estemos junto a Él, que dice, no habrá más lágrimas, no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá dolor. Ese es el propósito de Dios. Eso era lo que Él quería que vieran ahí en el desierto, que Él tenía una mejor promesa en Cristo para, para su pueblo. Que Dios les bendiga, espero que sea de bendición esto para ustedes y que vean la voluntad de Dios para sus hijos y que sean partícipes de esta voluntad, sería la más grande bendición. Gloria a Cristo. Amén.